Recientemente, mi amigo Santiago Alarcón me invitó a su canal de Rincón Apologético para que tratáramos una interesante cuestionante dentro del grandioso tema de la libre portación de armas respecto a si realmente un cristiano comete pecado al poseer un arma o utilizarla, sea en defensa propia o no. Por lo tanto, nosotros accedimos inmediatamente a participar de ese interesante conversatorio y este fue el resultado. Hermano, muchas gracias por estar acá. La verdad que hace mucho tiempo que tenía ganas de tratar este tema. Quizás lo tendría que haber tratado antes, pero bueno, nada, nunca es tarde y siempre por algo las cosas suceden como suceden. El tema de hoy es la libre portación de armas, ¿no? Y cuando hablamos de libre portación de armas, a mí me parece, no sé qué opinas vos, Néstor, pero a mí me parece que se vuelve difícil conversar este tema en Latinoamérica, ¿no? Como que en Latinoamérica culturalmente ya hay una negación, no solamente por parte de los cristianos, sino que hay una negación por parte de todas las personas, más allá de su credo, a la libre portación de armas, ¿no? Y ven a Estados Unidos, por dar un ejemplo, como un ejemplo malo, ¿no? Como el ejemplo de lo que no hay que hacer. Y esto no solamente pasa en católicos, pasa en protestantes, pasa en los evangélicos, hasta en las comunidades evangélicas más modernas, podríamos llegar a decir, estas nuevas comunidades que teológicamente están emergiendo, ¿no? Con ciertas ideas y demás, también parecen estar rechazando esta idea. ¿Cómo puede ser de que se pueda llegar a concebir tal cosa como la libre portación de armas? Y es más, y vamos a agregar un agravante, que un cristiano tenga armas, que un cristiano esté armado, es todavía, parece ser todavía peor, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús nos mandó a ser pacificadores. No sé si vos opinás similar a mí, Néstor, pero hay como en Latinoamérica una tendencia a ya estar negados, rechazar rotundamente la sola idea de portar armas. Sí, es cierto. Tiene mucho que ver con el contexto cultural, pero también mucho que ver con el discurso al que Latinoamérica se acostumbró dentro de la experiencia de las misiones. Obviamente quienes hicieron misiones en Latinoamérica eran pacifistas y tenían una visión muy elevada del pacifismo, entre los cuales obviamente se incluía una condena tácita al uso de las armas, o por lo menos una condena tácita al uso de las armas en determinados sectores. Y eso llevó, por ejemplo, al desarrollo de dos líneas distintas dentro de las comunidades evangélicas. No voy a hablar dentro de las comunidades católicas, porque es posible que haya habido diferencias acá. Así que estas líneas creo que son estrictamente limitadas al ámbito del mundo evangélico. Primera línea es una negación tácita del uso de armas por parte del creyente individual. Y la segunda línea es una negación tácita del uso de armas para el creyente en general. Eso significa que los creyentes no podían asumir ciertos cargos donde era lícito el uso de armas. Y ahí entonces la problemática de si el cristiano no debe usar armas genera una pregunta. La de si un cristiano podría, por ejemplo, asumir un cargo policíaco, Mm. donde el uso de armas es necesario. Y ese tipo de interrogantes, ¿puede un cristiano ser policía? ¿Puede un cristiano ser soldado? Obviamente están muy imbricadas dentro de estos planteamientos y dentro de esta eh, prohibición tácita que se tenía y ese temor tácito que se poseía respecto al uso de las armas. Me llama la atención lo que decís, ¿no? Con respecto a los misioneros un tanto pacifistas, ¿no? Que parecen haber traído este tipo de ideas. Ahora, al recapitular la historia de Latinoamérica, debemos de conceder que Latinoamérica, la gran influencia religiosa latinoamericana ha sido católica. De hecho, estos últimos 50 años es que empezamos a ver una tendencia creciente de los movimientos evangélicos en esta zona. Por ende, reitero, ¿no? ¿Cómo pudo haber sido tan influyente estos misioneros pacifistas
en una cultura que evidentemente el protestantismo hasta no hace más de 50 años no tenía tanta influencia y quizás sí el catolicismo, donde yo sé que los católicos por lo general están a favor de, en ciertas circunstancias, estar armados, ¿no? O sea, ¿cómo pudo haberse dado esta influencia? Cuando hablo de cultura, estoy específicamente refiriéndome a la subcultura evangélica. Es decir, dentro del Ok, macrocosmos de la cultura latinoamericana tenemos una subcultura que es obviamente influenciada bien, por estos misioneros, estrictamente hablando del mundo evangélico. Pero si vamos al macrocosmos cultural, por supuesto que el rechazo que se tiene hacia el uso de armas prácticamente por parte de casi todas las comunidades podría trascender más allá del discurso evangélico. Es decir, el discurso evangélico mm, puede haber sido un factor preponderante a la hora de construir esto dentro de una cultura que habitualmente tuvo una experiencia de conversión a través del uso de las armas como elemento auxiliar. Estoy hablando de la conquista. La sí, conquista española se impuso a través del mensaje de la cruz o la espada, o por lo menos no de forma genérica, pero sí se podría decir de forma tangencial, la cruz o la espada. Así que fue un tipo de evangelismo que utilizó en este caso la represión como una medida necesaria para su expansión, o por lo menos sobrevivió a la par de que mientras se desarrollaban estos modelos de conquista. Sin embargo, cuando nosotros analizamos el desarrollo 50 años después o 60 años después, incluso 100 años después, vamos a ver que aparte del discurso evangélico, también está el discurso ideológico de grupos que hicieron del pacifismo una visión necesaria y que obviamente están imbricados dentro de lo que tiene que ver con la apreciación de lo que es el respeto a la vida, la dignidad, etcétera, todo este discurso de derechos que obviamente se ha cocinado en Latinoamérica y que tiene un claro origen anglosajón o un origen europeo. Obviamente ese discurso también es responsable, junto al discurso evangélico, de la construcción de este rechazo total al ámbito del uso de las armas, entiendo, o de entiendo. cuestionarlo por lo menos. Ahora, mencionaste algo que es muy importante, el tema del pacifismo, ¿no? Muchas comunidades evangélicas es como que consideran, consideran que es... el pacifismo lo consideran un axioma de la fe, podríamos decir, ¿no? Necesariamente el cristiano debe ser una persona pacifista, ¿no? Teniendo en mente aquel famoso versículo donde el Señor nos llama a ser pacificadores, ¿no? El cristiano necesariamente debe ser un pacifista de la manera en la que estos grupos ideológicos nos venden lo que es el pacifismo. ¿Qué opinas al respecto? Mira, una de las características más importantes del Evangelio es el realismo. El Evangelio es muy realista. Como es muy realista, el Evangelio te presenta proyectos que deben calzar con la realidad de su propia cosmovisión, de su propia explicación de la realidad. Por ejemplo, dentro de la visión reformada, digamos, la idea de la depravación total es un elemento esencial en la interpretación de la antropología del sujeto. Claro. Por ende, la depravación radical genera una paradoja. ¿Cuál es la paradoja? Yo no puedo darle las armas a un depravado, porque obviamente todos somos depravados y si le entrego armas, las usará indebidamente. Pero por otro lado, tenemos que hay personas que por su depravación se convierten en un peligro para la sociedad y se necesitan de elementos de contención para ello, en el que las armas son de uso necesario. Así que la reforma propone desde esta perspectiva que las armas no deben ser prohibidas del todo, sino que más bien deberían ser usadas de forma regulada o controlada. Así, por ejemplo, lo menciona el mismo Lutero en un tratado que escribe en 1526, si mal no recuerdo, que era sobre responder a la pregunta de si un cristiano podía ser soldado. Obviamente él incluye o inserta algunas ideas que se podrían interpretar como base de la visión reformada. Por ende, la idea de pacifismo en el cristianismo es una idea que tiene que ser analizada a la luz del contexto real o a la luz de la realidad. No es un pacifismo trasnochado y utópico, es un pacifismo realista.
en el que la acción se inserta en el individuo y se le concientiza para que el individuo sepa cómo responder a determinadas situaciones. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te exige llevar carga una milla, ve con el 2. Estas son actitudes que nacen del individuo, de suyo, pero no son actitudes que se imponen al Estado, ni se indica que el Estado es el que debe dar la otra mejilla, puesto que cuando se habla del Estado, Pablo menciona que el Estado tiene la espada, y la espada es un arma. El uso del arma a partir de la acción estatal y de los organismos estatales que están vinculados a ella, como la policía, como la Claro. milicia. Entonces, no se nos vende en las escrituras un pacifismo utópico. ¿Y qué es el pacifismo utópico? Aquel que pretende que el Estado se vuelva pacifista, sino más bien un pacifismo individual, en el que el individuo asume una visión de paz y prefiere el uso de la paz o el uso directamente del sujeto como ente pacificador, que eso es lo que quiere decir bienaventurados los pacificadores, los que luchan por la paz. Es interesante porque la imagen griega de la palabra que se utiliza para pacificador es marcial. Es decir, es una persona que está luchando para alcanzar la paz. Y en esa lucha muchas veces se lleva implícita el uso de armas. Claro. Creo que el mejor caso te lo puedo ilustrar con un hecho reciente. Acá en Estados Unidos hemos estado siempre bajo la discusión del tema del uso de las armas. O sea, aquí tenemos un claro partido, el Partido Demócrata, que es un partido que obviamente está a favor de que no se vendan armas, de que las armas sean estrictamente prohibidas a toda la población, aunque históricamente este es uno de los partidos que más ha promovido el uso de las guerras. Sí. Ya eso es la paradoja de paradojas. Sin embargo, dentro de la visión republicana, la defensa que se hace al uso de las armas prácticamente descansa sobre un principio que pareciera ser cristiano o pareciera desprenderse de la idea que te he mencionado del concepto de pacificador como alguien que lucha por la paz. Porque si hay uso de armas adecuado y concientizado, estas se pueden utilizar para frenar el mal. Un ejemplo es el que ocurrió hace 2 años o 3 años atrás, no recuerdo. Me imagino que llegaste a escuchar esa noticia de una persona que con problemas, un sujeto que estaba trastornado y que entró a una iglesia bautista y comenzó a disparar indiscriminadamente. Sí. Mató a varias personas, pero podría haber matado a más si uno de esos hermanos no hubiese estado armado y en defensa para salvar a los miembros de la iglesia, disparó y mató al individuo. O sea, aquí encontramos una paradoja en este evento. Un arma que utilizada indiscriminadamente se convierte en un instrumento de muerte, mientras que la otra arma usada concienzudamente se convierte en un instrumento para salvar vidas. Y esa es la razón de por qué dentro del pacifismo cristiano nosotros no podemos llegar a las discusiones y a las sentencias utópicas o a las conclusiones utópicas de que no debemos utilizar armas porque eso no es correcto, puesto que el no uso, la prohibición de las armas no anulará que las usen personas con malas intenciones. Sabemos que la prohibición de las drogas no eliminó el negocio de drogas. De la misma forma, la prohibición del uso de armas no eliminará el hecho de que hayan personas que intenten desde una perspectiva conseguirlas para hacer daño, y de ahí entonces la necesidad de que hayan personas que puedan servir de contención a la luz de este tipo de situaciones. Eso es más o menos como lo podríamos presentar. Bueno, Argentina es un claro ejemplo de eso, ¿no? En Argentina está prohibido la venta de armas así indiscriminada, por así llamarlo, ¿no? El individuo puede tener armas, pero está como muy terriblemente regulado de tal manera que termina siendo un adorno el arma en tu casa, porque aún si te entra un ladrón a tu casa, hay un montón de requisitos para vos gatillar si es que te estás defendiendo o estás defendiendo los tuyos, ¿no? Es tremendo esto, pero llamativamente el mercado negro de armas está a la orden del día. O sea, es más difícil conseguir un arma por la vía legal, por medio del Estado y su burocracia,
que pararte en una esquina y decirle a un flaco que está ahí, che, loco, me conseguí un arma así, ¿cuánto tenés? Tanto, toma, pum, ya está, listo, nadie vio nada. Entonces, hoy todo el mundo tiene armas, pero, o sea, no, perdón, todo el mundo, perdón, todos los que son malos tienen armas, ¿no? Y como la maldad se va propagando cada vez más, o sea, los que somos buenos terminamos estando a la merced de las intenciones de aquellos que sí tienen malas intenciones, ¿no? Eh, ahora, respecto al tema de la antropología cristiana, ¿no? Y cómo solamente se puede hacer una buena lectura del hombre si es que hay una buena teología. Lo entiendo de esta manera, ¿no? Eh, evidentemente, aquel que cree que el ser humano es un ser que si se lo, si se lo, si se lo mete en un contexto adecuado, el ser humano tiende a ser bueno, aquel que cree eso me parece que va a cometer graves errores. Y pasa mucho con los sistemas de izquierda cuando están gobernando, ¿no? Donde dicen, bueno, en definitiva, el ladrón, el violador, este o el otro, es una víctima de la sociedad. ¿Por qué? Porque no tuvo los medios, fue una persona excluida socialmente y todos estos condicionantes lo llevó a actuar de la forma en la que actuó. ¿Por qué? Porque presupongo que si le hubiéramos ofrecido como Estado y como sociedad un mundo ideal, la persona hubiese tendido al bien, hubiese sido una buena persona. Y ahí es en donde viene lo utópico, ¿no? Y hasta también lo erróneo, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que el ser humano es un ser que se inclina siempre por lo bueno, que desea lo bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando es todo lo contrario? Cuando nosotros sabemos que no, todo lo contrario. A raíz de algo llamado pecado, el ser humano tiende hacia el mal. Tiende hacia el mal. Evidentemente, si no hay una buena regulación, si el Estado no provee los mecanismos adecuados como para contener la propagación de la maldad, evidentemente nos quedamos a la merced de aquellos que, por medio del mercado negro, pueden obtener armas y terminan dañando a los buenos, ¿no? Y es ahí en donde yo digo, che, si el Estado no prevé, no, perdón, si el Estado no provee los mecanismos adecuados como para yo sentirme seguro, sabiendo que él me ofrece todo lo necesario para yo y mi familia estar en relativa paz, tiene que darme la posibilidad de yo defender a los míos, dado que el ser humano es un ser que tiende hacia el mal y que si tiene las herramientas a disposición, muy probablemente haga un mal uso de ellas. Yo creo que esa lectura del hombre es la que nos va a permitir a nosotros poder pensar correctamente este tema, ¿no? El ser humano es alguien que se inclina hacia el mal. Por ende, si yo tengo que proteger a los míos, protegerme a mí en circunstancias donde parece que estamos en peligro, necesitamos tener estos instrumentos no para hacer un uso desmedido de ellos, sino simplemente como fuerza de contención, nada más. Sí, en ese caso, la idea es que el uso de las armas debe ser un uso institucional, no un uso personal. Es ahí entonces donde entra la comprensión que dentro del discurso reformado se posee sobre el tema de las armas. Que debo decir que el discurso reformado no necesariamente tiene que ser una réplica del discurso evangélico. Eso sí. Claro. Cuando digo evangélico me refiero ya a las denominaciones que en antítesis al catolicismo hicieron un crecimiento masivo dentro del ámbito latinoamericano. Sí. Obviamente el discurso reformado es un discurso que al tomar en consideración la depravación radical o la depravación total, como la quieran llamar, entiende que las armas no pueden ser desligadas del uso de las comunidades, porque las armas se pueden utilizar como un elemento adecuado para la contención del mal, ya sea de forma individual o de forma institucional. Pero estas armas deben estar estrictamente limitadas a la institución y la institución, en este caso el Estado, debe proveer mecanismos para que los ciudadanos o cierto tipo de ciudadanos puedan tener un uso adecuado de las mismas o puedan en este caso proveer programas de concientización que permitan al ciudadano saber cómo utilizar adecuadamente el arma.
Claro. pero no programas de concientización basados en simples normativas reguladas que muchas veces conducen al absurdo, hasta el punto tal, como ya dijiste, que el arma se convierte en un mero adorno porque está limitado por disquisiciones legales que al final de cuentas hacen que tú prefieras no tener ninguna a tener una, sino que utilice esos mecanismos para lograr determinar cuándo la persona puede usarla de forma adecuada, cuándo es adecuado y también que la pueda proveer en instituciones donde generalmente se necesita, porque paradójicamente el uso de armas puede incluso solucionar problemas masivos que la plena negación de las mismas. Un ejemplo práctico para que se entienda lo que estoy diciendo. Recientemente acá en Estados Unidos, en Texas, hubo una masacre en una escuela. Mm. Un muchacho entró, mató a todos y ahí comenzó otra vez el discurso del uso de armas, que eso es una evidencia más de que hay que prohibir las armas y anular la libre portación de las mismas. Pero qué interesante, porque en esa escuela donde entró ese joven a aniquilar a esas personas, habían policías, los policías escolares. ¿Pero qué? Los policías escolares no tienen derecho a usar armas, porque en una institución educativa Claro. no puede tener armas. Si ellos hubiesen tenido un arma, se hubiese replicado lo que ocurrió en aquella iglesia bautista. Se hubiese limitado la masacre porque inmediatamente hubiese entrado, se hubiese disparado, ya sea al pie o ya sea en este caso para evitar el asesinato del mismo, porque el uso de armas no implica que tengas que matar a la persona. Claro. Pero sin embargo, se podría neutralizar la situación y salvar a más personas si los encargados policiales de la institución hubiesen tenido la aportación de las armas como tal. Y esto es llamativo porque el ciudadano común norteamericano paga impuestos para que haya policías que velen por el cuidado de sus hijos en las escuelas, y a estos policías se les prohíbe el uso de armas. Así que Es una locura. ¿Sabés que en Argentina pasa que hace un año aproximadamente se discutió, presta atención lo que se discutió en Argentina, si los policías debían llevar armas, las taser, ¿viste? Las de choque eléctrico. Y un montón de gente escandalizada en medios de comunicación. ¿Cómo van a utilizar esas armas? ¿Cómo? Es como una fuerza represiva utilizando la electricidad como tipo método de tortura, algo por el estilo. Y vos decís, pero es para, es para evitar que se produzca un daño mayor, ¿no? Y fíjate el nivel de ¿cómo decirlo, no? El nivel de la gente en donde ya se escandaliza por un tipo de arma que el único fin es simplemente disuadir al atacante sin provocarle ningún tipo de daño más allá de lo que le pueda llegar a provocar en el momento, que me parece que es lo justificado dado que él está con la intención de producir daño a víctimas inocentes. Entonces, fíjate el nivel de debate que estamos teniendo acá en Argentina. Ahora, quiero ir encaminándome por dos cuestiones. La primera, en Argentina se está volviendo muy, muy, muy popular cada vez más el liberalismo como tal, ¿no? Como el liberalismo, la corriente liberal, ¿no? Ideológicamente hablando, está como tomando cada vez más terreno. Y si hay algo que se ha propuesto fue justamente esto, el tema de la libre portación de armas y que el Estado no intervenga o intervenga lo menos posible en cuestiones burocráticas para que el individuo pueda acceder a un arma de fuego. Mi pregunta para vos es la siguiente, ¿cómo considerás esto? ¿Crees importante la intervención del Estado? Un cristiano, ¿cuál crees que a la luz de la Biblia debe ser su postura respecto al Estado? ¿Por qué digo esto? Porque muchos cristianos evangélicos están empezando a tomar esta postura un tanto más liberal donde, bueno, no queremos eliminar el Estado, pero el Estado que se meta lo menos posible en nuestras vidas, ¿no? Y yo digo, reitero, yo soy una persona que está a favor de la aportación de armas, pero tiene que haber un cuidado. Y ese cuidado solamente me parece a mí que nos lo puede proveer el Estado mediante ciertos mecanismos que nos aseguren que aquellas personas que van a conseguir el arma sean personas que tengan dos patos en línea caminando, ¿se entiende? No cualquier loco. no dos cucarachas jugando ping-pong Totalmente. Sí. Yo creo que todos los excesos son malos. Algo que caracteriza muy bien a la visión cristiana es su equilibrio, su homeostasis.
colocarse en el punto medio entre dos extremos, que es donde se halla la virtud. Es un extremo total y debe ser siempre condenable que el Estado se mete en todo. Esa es una tesis a favor del libertarianismo. Pero también es un exceso negar que el Estado deba participar de una forma indirecta en muchos elementos que son necesarios y que afectan totalmente a nuestra vida, porque eso también sería otro exceso. La posición correcta, desde mi perspectiva o desde el ámbito en el que he estado leyendo las escrituras y lo veo, es que el sujeto tiene la libertad en un estado donde paga los impuestos para hacer lo que tiene que hacer. Pero un sujeto que ha sido concientizado desde adentro. El Estado, por su parte, debe regular elementos que afectan de forma genérica al individuo. Y esos elementos que afectan de forma genérica al individuo siempre tienen que ver con la seguridad del individuo. Es decir, un Estado que apele siempre a la seguridad del sujeto como tal. Por ende, como el tema de las armas es un tema que tiene que ver con la seguridad civil y el cuidado civil, es un tema que obviamente puede estar regulado por el Estado, que es una cosa muy diferente a que el Estado intervenga en el proceso educativo de qué tópicos debe enseñarle a mi hijo. Claro. Esas son dos cosas distintas. O que el Estado regule leyes que puedan favorecer la intención o el deseo de una mujer de matar a su propio hijo. Ese tema, por cierto, es lo que creo que podría resolver parte del dilema, porque si el libertarianismo apela a la idea de que el Estado se meta lo menos posible, apelando a la libertad del individuo de asumir lo que sea, ese mismo argumento lo puede utilizar una mujer que quiera abortar a su hijo. Claro. Es que yo no quiero que el Estado me apoye, yo lo que quiero es abortar a mi hijo simplemente. Entonces, desde esa perspectiva, el libertarianismo cometería una contradicción al declararse o confesarse pro vida, a la misma vez que intenta anular el poder completo del Estado, o por lo menos reducir al Estado a una mera figura decorativa. El punto esencial, creo yo, donde se encuentra realmente el punto de la virtud, es que nosotros debemos permitir al Estado trabajar donde le compete. Y uno de los elementos donde le compete es en el área de las armas, mientras seguimos defendiendo la libertad del individuo en hacer lo que debe hacer, no necesariamente lo que quiere hacer. Y para que haga lo que debe hacer, obviamente se necesita un proceso de concientización, que es donde entra el trabajo de la iglesia. Entiendo completamente. Y ahora, para aquellos que dicen, bueno, está bien, muy linda todas sus opiniones y demás, pero vayamos a lo importante, que es lo que dice el Señor en las Escrituras, ¿no? Quiero aclarar un par de cosas. Primero, con quien estamos, para los que se están sumando, con quien estamos charlando es con Néstor Díaz. A medida que la conversación vaya fluyendo, en los comentarios vamos a ir poniendo el enlace de su canal de YouTube para que vayan y le peguen una suscribida a su canal y puedan seguir todo el contenido que lleva adelante Néstor. Por otro lado, había una pregunta por ahí, no sé quién la había hecho, pero que no sé si lo hizo en broma. Acá está. Harry Augusto dice, pregunta, ¿qué haría Cristo? A ver, ¿por qué selecciono esta pregunta? Porque muchas veces, y yo no soy muy fan de este tipo de preguntas, tengo que ser honesto, de hecho me encuentro del lado contrario. Yo no creo que podemos reducir siempre todo tipo de cuestión a el famoso ¿qué haría Cristo? ¿No? Porque si vos tenés la capacidad de meterte en la mente de Cristo en todo tipo de circunstancias, discúlpame, pero sos Dios. O sea, no soy muy fan de esto, pero sí quiero rescatar algo. Digo, el Nuevo Testamento, no niego la fuerza, obviamente el Antiguo Testamento es palabra de Dios y demás, pero muchas veces o quizás muchas veces nos centramos más en el Nuevo Testamento simplemente porque consideramos que el Nuevo Testamento es un comentario teológico del Antiguo a la luz del ministerio de Cristo, por ende tenemos todo mucho más claro, ¿no? Entonces digo, en el Nuevo Testamento tenemos afirmaciones, conversaciones, declaraciones, exhortaciones que nos permitan a nosotros dilucidar un poco el camino para poder hallar claridad en esta cuestión y para poder entender cómo es que deberíamos pensar. ¿Tenemos algo en el Nuevo Testamento que nos sirva para empezar a aclarar el panorama, diría Ricardo Arjona, Néstor? Sí, creo que sí.
Obviamente, la línea central, la tesis central en un tema como este del Nuevo Testamento es la pacificación. El discurso de Jesús es un discurso que realmente sirve de inspiración al pacifismo posterior. Nótese, el discurso de Jesús no es pacifista, porque el pacifismo es un movimiento posterior, por lo tanto, tildarlo de pacifista es caer en el anacronismo. Anacronismo puro. Eso es así. Ahora bien, dentro del pensamiento de Jesús está la línea de que nosotros como ciudadanos del reino debemos ser personas que luchemos por el ejercicio de la paz. Debemos siempre ser personas que procuremos estar en paz con todos. Ese es el discurso general. Sin embargo, hay algunas escenas o algunos episodios, por ejemplo, en la vida de Jesús, que si bien alguien lo podría tomar de forma alegórica, parecieran ser interpretados literalmente en el contexto inmediato del pasaje. Un ejemplo es Lucas capítulo 22, versículos 37 y 39, donde Jesús le dice en la última cena, el que tenga capa que venda una y compre una espada. Opa. Le dijeron, aquí tenemos dos, ya basta. Entonces, el mensaje aquí podría ser alegorizado, porque Jesús utilizó mucha alegoría en la última semana de su vida. Sin embargo, había entre sus discípulos quienes portaban espada. Recordemos que uno le rebanó la oreja a Malco, en este caso Pedro, y Jesús le dijo que guardara la espada. No condenó el que Pedro tuviese una espada, le dijo que la guardara y simplemente afirmó un principio que es muy importante para los creyentes, el que a espada vive, a espada muere. Esta idea de vivir por la espada es muy llamativa porque es un eufemismo que se utilizaba en aquella época para referirse a aquellos que hacían de la espada un estilo de vida. Obviamente, cuando se habla de la libre portación de armas, no se está diciendo que uno se va a convertir como aquel sujeto de la película que besaba su pistola y dormía con ella. ¿Te acordás? Era Martillo Hammer. ¿Te acordás? Martillo Hammer era, ¿te acordás? Claro que sí. Eso delata tu edad, Néstor. Pero pará. Acabas de tirar una bomba. Te pido que nos detengamos un cachito porque acabas de tirar una bomba. A ver, yo intento construir, utilizando mi imaginación, esa escena de Pedro cortándole la oreja a Malco, ¿no? Y esa última conversación o en la última cena donde Jesús dijo, vendan su capa, creo que era, ¿no? Para comprar espada, acá tenemos dos y demás, ¿no? A ver, Jesús era una persona que probablemente estuvo en contacto constante con sus discípulos durante, podemos decir, 3 años de ministerio, posiblemente 3 años de ministerio, y la noche en la que fue arrestado, sus discípulos, o algunos de ellos, tenían espadas. O sea, Jesús no era una persona, che, a ver, se me pasó, ¿cómo no me di cuenta que estos locos estaban armados? Evidentemente Jesús, para llegar a ese punto, conocía que sus discípulos estaban armados. Y por alguna extraña razón, si Jesús fuese pacifista, de la forma en la que en el siglo XXI concebimos en Occidente lo que es el pacifismo, Jesús no hubiera llegado a esa última noche donde es arrestado sin haberles dicho, muchachos, ¿qué hacen armado, loco? O sea, suelten sus armas, abandonen sus armas, porque si no, así no pueden caminar conmigo. ¿Por qué Jesús permitió que sus discípulos, o al menos una parte de ellos, estuvieran armados? Es al menos raro esto, ¿no? Porque Jesús era una persona contundente que no te andaba con grises. O es esto o es lo otro. Punto. Si el estar armados hubiese estado netamente mal, yo calculo que los discípulos no hubieran llegado esa última noche armados, sino que Jesús, conociendo esto, los hubiera reprendido y hubiera dicho, abandonen sus armas. ¿O estoy equivocado? No estás desencaminado del todo. Lo que pasa es que el uso de la espada no era visto de forma equívoca, no era visto de mala forma. Recordemos que esta idea del pacifismo sensiblero es muy posterior y obviamente el uso de la espada no estaba prohibido. De hecho, se veía como una forma correcta porque en aquella época estabas a merced de los ladrones en un camino donde ellos tenían que caminar, inmediatamente podían ser secuestrados y no estaba de mal usar la espada en defensa propia. Así que por ahí ya tú vas analizando la manera como se van destacando ciertos principios que pueden ser fácilmente aplicables a nuestra vida en el siglo XXI, puesto que sin duda alguna
nuestra forma de vida y nuestro estilo es distinto a los del siglo I, pero las necesidades son las mismas y en cualquier ocasión te podrías encontrar, al igual que un viajero del siglo I, ante una situación en la que tengas que usar el arma para salvar tu vida ante alguien que quiere disponer de ella para arrebatarte lo que es tuyo. Así que la experiencia del atraco no es algo nuevo y eso es algo que podemos tener en común con el pensador o el viajero del siglo I. Así que la situación amerita que nosotros no seamos tan estrictos en un literalismo malsano de la interpretación de los textos. Lo que sí podremos es entender que lo que se prohíbe es que las personas hagan de la espada o del arma un estilo de vida. El guerrillero de la FARC que hace de su pistola o de su revólver un estilo de vida. El vaquero del lejano oeste que dormía con su revólver, que prácticamente consideraba su revólver su propia esposa. Entonces, desde esa perspectiva, el cristiano es equilibrado, no una negación absoluta, pero tampoco una afirmación total. El equilibrio realista de usar las armas de forma concienzuda y dejar a criterio de quien lo desee si la tiene o no la tiene. Creo que un principio importante lo podríamos encontrar en 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. La Al cristiano se le prudencia. deja el libre uso, pero siempre y cuando, si entra en conflicto con su conciencia, obviamente que no la utilice. Yo recuerdo hace muchos años, estoy hablando del 2006, 2007 creo que fue, conocí yo un pastor que ya, por cierto, partió con el Señor, que él era comerciante en mi país. Él comerciaba con arroz, una productora enorme de arroz. Él pastoreaba también. Amaba más su vocación pastoral que su trabajo con el que mantenía a su familia. Pero él, por razón de ser comerciante, él tenía que hacer largos viajes en su camión llevando los productos y él tenía un arma. Y nosotros nos chocó encontrar a un hermano pastor con un arma. Obviamente no tenía el arma por ser pastor, tenía el arma por ser comerciante. Y él decía, no, yo la tengo es porque en este mundo en el que estoy, este mundo de los negocios, fácilmente cualquiera te puede ubicar y te puede matar para quitarte lo que es tuyo. Yo necesito disponer de esa arma para preservación de la vida propia. Entonces, en ese caso, el arma él la tenía de forma lícita. Y él lo que decía era, yo siempre oro al Señor para nunca tener que usarla. Esta es una persona que tenía una visión equilibrada y concienzuda del uso de las armas. O sea, yo tengo el arma por si acaso, pero oro al Señor para que nunca se me presente la oportunidad de utilizarla. Y durante los 60 años de vida que duró, porque partió con el Señor justo en el 2019, él nunca tuvo la necesidad de utilizarla. Dios respondió su oración de una forma determinada, pero obviamente negarle el uso es atentar contra su propia libertad. Así que ese es el esquema del libertarianismo. Si el libertarianismo exige la libertad del individuo, obviamente va a solicitar que el Estado se meta lo menos posible en ese caso. Pero sin duda alguna, cuando construye un segmento, en este caso, reduce el uso institucional de la misma, simplemente porque entiende que el Estado no debería regular en ella, podría crear una contradicción en ese sentido. Sí, totalmente de acuerdo. Muchachos, a todos los que están conectados, en minutos nada más vamos a ir tomando algunas preguntas. Veo de que ya tenemos casi 200 personas en línea. Pasen esto, no lo anuncié, salió todo ahora de repente. Néstor podrá dar fe de ello, que le mandé un mensajito. Néstor, ¿qué te parece si hacemos esto? De una se prendió y salió todo esto, así que por eso es que no lo avisé antes. Muchas gracias a los que se van conectando. Vamos a empezar a tratar de responder algunas preguntas en un minuto nada más, así que vayan dejando sus preguntas, pregunta con mayúscula, y aquellos que envíen por superchat, les agradezco mucho por la colaboración económica con el ministerio, pero también sepan entender de que los del superchat van a tener prioridad. Bueno, a ver, Néstor, también otro de los temas importantes tienen que ver con la legítima defensa, ¿no? Y que algo en el desarrollo de tus respuestas ya has mencionado, ¿no? Pero tenemos un gran problema y es que Jesús dijo que había que poner la otra mejilla. Entonces, si Jesús nos dice que tenemos que poner la otra mejilla, ¿hasta qué punto está
está justificada la legítima defensa como tal. Yo estoy obligado a poner la otra mejilla en todo tipo de circunstancias. Te doy un ejemplo. Si entra un ladrón a mi casa y simplemente, aparte de robar en mi casa, me quiere hacer daño, yo estoy obligado a poner mis manos hacia atrás y ofreciendo el rostro como diciendo, bueno, golpeame, total, el Señor me mandó a poner la otra mejilla. ¿Qué me podrías decir al respecto? Bueno, creo que el Evangelio de la otra mejilla es uno de los aspectos revolucionarios del mensaje cristiano, pero obviamente dentro de lo que es la interpretación ética de las palabras de Cristo, nosotros no podemos caer en los excesos del legalismo o del literalismo, siempre en el de los principios subyacentes, porque no hay una implicación tácita a que la persona se deje engañar así porque sí. Lo que está diciendo la ley o el Evangelio de la otra mejilla es que el individuo como tal nunca debe procurar la venganza, ni actuar por venganza. ¿Cómo sabemos que ese es el sentido correcto del pasaje? Porque es una relectura a la ley del talión. La lex talionis, del ojo por ojo, diente por diente. Dices que fue Claro. dicho, mas yo os digo. La imagen aquí es dar un sentido correcto a la lex talionis. Y la lex talionis era una ley que fue aplicada para el uso de la institución o para uso institucional. De forma que lo que está indicando Jesús acá es que el individuo como tal siempre debe procurar nunca tomar la venganza como elemento personal, sino dejarla que la justicia pueda ser encauzada por los canales apropiados. Es no tomes la justicia por tu propia mano. Esa sería como la mejor traducción del principio escondido en el da la otra mejilla. Es no tomes la justicia por tu propia mano. Es De cierto. hecho, de hecho también es un mensaje para el perdón, es decir, la agravante del perdón. Nótese la imagen, no que te golpee la mejilla derecha. Vuélvele también la otra. Para que una persona te pueda golpear en la mejilla derecha, tendría que darte con el dorso de la mano. Y, y esto del dorso de la mano es llamativo porque en aquella época darte con el dorso de la mano era una especie de doble deshonra. Lo que está diciendo es a mayor sea la ofensa, mayor debe ser tu actitud de perdón. Mostrarle a la persona que tú eres distinto en ese caso. Pero esto de la otra mejilla es una imagen directamente, no literal, puesto que dentro de la literatura rabínica, si mal no recuerdo, había ejemplos parecidos. No de la actitud que debías asumir, sino de que cuando una persona te golpeaba la mejilla, ellos lo entendían como cuando te ponen en una situación muy incómoda, ya sea en el trabajo, ya sea en una relación de amistad, etcétera. Y por eso es que hay dos imágenes que completan a la imagen de la otra mejilla, que es el que te quiera quitar la capa o el que te quiera quitar la túnica y el que te obliga a llevar carga una milla. Son tres imágenes que deben verse siempre como una. Y las tres imágenes apelan al abuso que personas quieren realizar sobre ti porque están en puestos de autoridad. Claro. No al de un ladrón que quiere entrar a tu casa a robarte lo tuyo. Porque si fuese en el caso de un ladrón que te quiere robar lo tuyo, el principio que debe operar, y es un principio que el mismo Jesús no estaría en contra, puesto que Jesús no contradice al Antiguo Testamento, sino que le da verdadero significado, es el de Proverbios. Proverbios 1, capítulo 10 al 19, un texto claro que dice que si los impíos te quieren engañar, no se lo consientas. O sea, Claro. la imagen de que si te quiere engañar el impío, y en este caso el engaño puede colocarse dentro de una serie de eventos que podrían relacionarse directamente, como es el caso de alguien que te quiere dañar o perjudicar directamente, y dañar y perjudicar directamente a los tuyos, en ocasiones poniendo en peligro tu vida. Eso es otra cosa muy distinta. Y ahí la actitud siempre será la de la preservación de los tuyos.
Claro, entiendo perfectamente. Muy buena respuesta. Gracias a todos los que están conectados. Ya superamos las 200 personas. Perdón, no pude avisar a tiempo. Sepan disculpar todos los que están conectados. Dejen su like. Somos más de 200 y tenemos un poquito menos de 100 likes. Dejen su like, por favor, para poder llegar a más gente. Bueno, vamos a ir seleccionando al azar algunas preguntas. Me parece interesante esta de Mauri Trejo. Dice Mauri Trejo: ¿no creen que es demasiado arriesgado dejar a total disposición las armas a un mundo que es más caído que santo y que se deja llevar por sus impulsos muy a menudo? Bueno, algo se ha mencionado ya en la conversación, pero no sé si querés agregar algo más a esta pregunta. Claro, para corregir tal vez algún malentendido. Aquí no estamos hablando de que la persona puede, así porque sí, portar armas. Eso no es lo que estoy hablando. Estoy hablando de un uso concienzudo de las armas con ciertas disposiciones reglamentadas a través del Estado. Eso Claro, es lo que nosotros proponemos. a ver, lo que nosotros estamos diciendo, o hago una lectura de lo que Néstor está diciendo, que si la hago bien yo también estoy a favor de esa postura, no es que estamos diciendo que estamos a favor de la libre portación de armas, sino más bien de una portación de armas en donde el Estado pueda regular correctamente, proporcionándonos ciertas garantías de que aquellas personas que van a tener armas, que están armados, sean personas aptas para el uso, ¿no? Esa sería la postura, al menos que tengo yo. No sé si hice una buena lectura tuya, Néstor. Exactamente, eso es lo mismo. Por eso puse el ejemplo del hermano José, o sea, aquel pastor que les mencioné. Es una persona con el uso concienzudo y ante una situación específica, porque tenía una posición específica. O sea, en ese caso es donde yo creo que se debe utilizar. Y obviamente también permitírsela a personas que por ese uso concienzudo podrían utilizar esa arma para un bien mayor, como es el caso de aquel loco que penetró en aquella iglesia matando a todos, o aquel joven que entró en aquella escuela matando a tantas personas. Si alguien hubiese tenido un arma, hubiese frenado y neutralizado esa amenaza y obviamente hubiese salvado vidas. Yo creo que el principio de todo me es lícito, pero no todo me conviene, es importante acá. No es un pecado que un cristiano tenga un arma. Lo que es pecado es si la utiliza de forma indiscriminada. Lo correcto es usarla cuando sea necesario y en un momento en el que el bien como resultado del uso de la misma sea mayor. Le mandamos un abrazo enorme al doctor Enuel Hernández, que está conectado. Dice: al menos en Estados Unidos el concepto tiene un trasfondo histórico que no se puede descartar. Un abrazo. Qué bueno tener noticias suyas, Enuel, saber de que está bien ya de salud. Así que le mandamos desde este espacio un abrazo enorme, lo queremos mucho. Dice Fátima Olza: si hay guerra, ¿un cristiano está obligado de acuerdo a las leyes perdón, vuelvo a leer porque justo se me movió el chat. Si hay guerra, un cristiano está obligado de acuerdo a las leyes de su país a tomar las armas en defensa de su nación? ¿Debería negarse a ir? ¿Sabes qué me viene a la mente con esta pregunta? ¿Te acordás la película Hasta el último hombre? Dirigida Sí, por Mel Gibson, protagonizada por Andrew Garfield, que la verdad esa película te conmueve. Evidentemente el detalle histórico puede llegar a variar, ¿no? Pero te conmueve esa película. ¿Tendremos que ser como el Soldado 2 que se negaba a agarrar un arma en medio de la guerra? ¿Cómo responderías a esta pregunta, Néstor? respondería con las palabras de Pablo. Si consideras que una cosa está en contra de tu conciencia, no actúes en contra de ella. Si él entendía que estaba mal y que eso no era correcto, entonces sería pecado si lo hacía, porque estaría yendo en contra de su propia conciencia. Y ya Lutero lo dijo una vez, ir contra la conciencia no es sano. Así que en ese caso, él lo hizo bien porque él actuó de forma consciente y como se convirtió en objetor, él obviamente vivió de acuerdo a esos principios y utilizó sus habilidades para rescatar las vidas posibles. Así que en ese caso, porque no actúa contra la conciencia, está bien, pero si una persona entiende conscientemente, vuelvo a repetir, conscientemente, que no está mal el uso porque va a ser un uso consciente de la misma, entonces tampoco hay oposición al respecto, porque las escrituras son muy claras en ese sentido. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Lo ideal es, o bueno, lo que sí es claro en la escritura es que hay quienes deben utilizarlas. En este caso, los que son representantes de los organismos de contención del Estado,
son los que deben usar adecuadamente las armas como tal, porque cuando lo hacen para la gloria de Dios. Eso es así. O sea, cuando dice que han sido puestos por Dios, no les temas si no has hecho lo malo, porque Claro. no en vano lleva la espada. Está hablando del uso de armas adecuadas para frenar a los delincuentes, a los malhechores. Y por eso dice, si no has hecho mal, obviamente no tengas miedo. Sí. A esos que utilizan las armas de forma institucional, también la Biblia les habla. Cuando Juan el Bautista tuvo a soldados entre su audiencia, no les dijo que no usaran armas, sino más bien que no las usaran para perjuicio de los demás, que las usaran de forma correcta. Es decir, esto de tener un arma para masacrar a la población porque tengo derecho a portarla ya que soy un oficial de la ley, obviamente es algo que debe ser condenable por las escrituras y por los creyentes. Pero tampoco nosotros vamos a caer en el error de los demócratas que estuvieron en plena pandemia del 2020 diciendo que los policías tenían que ser defundados, o sea, the founding police. Quitarle, reducirle los sueldos y reducirle la capacidad de cómo utilizar las armas. Mientras que esos mismos sujetos que regulaban la manera como el arma se convertiría en un elemento decorativo del policía, también regularon leyes en las que decían que una persona no debe caer presa siempre y cuando no haya superado las 7 puñaladas en 7 personas distintas. Es decir, si yo doy una puñalada a una persona, existe un proyecto de ley que me ampara. Tenés todavía 6, tenés 6 a tu favor. O Sí, sea, pero no, mirá, siempre y cuando ¿cuántas sean personas puñaladas diferentes. diste? Mirá, históricamente llevo el conteo 4 puñaladas. Bueno, tenés un colchón de 2, fíjate a quién vas a apuñalar la próxima vez porque te van quedando cada vez más menos oportunidades. Una locura. Exacto. Entonces, ese tipo de incoherencias son las que precisamente son defendidas desde el marco de estos grupos que hablan de no a la libre portación de armas. O sea, tenemos Una siempre locura. estas incoherencias que nosotros debemos siempre evitar. Obviamente, como cristianos, debemos dar una respuesta coherente con la realidad y con los principios que tenemos. Y los principios que las escrituras nos presentan es que en el libre uso de las cosas, o por lo menos en el uso de las cosas, lo hagamos de una forma consciente, porque la conciencia en este caso se convierte en un límite para mi uso total. Por eso es que yo no hablo de libre portación de armas, porque la libertad es un oxímoron. Tengo libertad hasta cierto límite. No Claro. hay una libre portación de armas. Eso sería una ficción que se utiliza en el lenguaje. Lo que sí hay es un uso consciente de armas, y un uso consciente de armas presupone ciertas limitaciones. Claro, sí, sí, totalmente. Y ahí es también donde, y no me quiero volver demasiado místico, ¿no? Pero hay veces que también todo lo queremos filtrar mediante los 12 pasos para, ¿no? Y la gente hay veces que te pregunta, bueno, porque si seguimos añadiendo a ciertas circunstancias ciertos ingredientes, llega un punto en donde es imposible responder a una pregunta, ¿no? Supongamos lo siguiente. Y supongamos que en mi casa llega un ladrón, pero el ladrón está armado con un arma de esta manera y hay una persona que... Y a medida que vayamos añadiendo ingredientes, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Está bien que haga tal cosa? ¿Está bien que hagas otra? Y llega un punto donde vos decís, y mirá, la verdad es que, no sé, si me la complicás cada vez más, estamos entrando en una línea muy, muy fina, con una tonalidad un tanto gris, en donde ya todo queda a disposición de tu conciencia. Todo depende de la conciencia de cada persona en determinadas circunstancias, entendiendo que esa ejecución debe estar justificada por ciertos axiomas o principios bíblicos, ¿no? La Biblia se encarga en transmitirnos ciertos principios que a través del uso de la razón y la guía del Espíritu Santo en la conciencia, nosotros sepamos cómo aplicarlo en todas las circunstancias que nos tocan vivir. Eso es proceder, desde mi humilde punto de vista, sabiamente, ¿no? Porque si no viene la persona que quiere la respuesta fácil y te dice, ¿y en esta circunstancia qué es lo que debemos? No, mirá, me parece a mí que no podemos tomarnos el atrevimiento de generalizar, porque siempre las circunstancias tienen ciertos atenuantes y ahí es donde viene la sabiduría y guía del Espíritu Santo en el corazón de cada persona para que la persona actúe de forma correcta, ¿no? Eso me parece que es importante recalcarlo. Claro Eh, que sí.
Acá hay una pregunta interesante, Néstor. Dice J. Ramírez, si mato en defensa propia, ¿es pecado? Matar en defensa propia se convierte en pecado el día en el que te encuentres en el gran juicio, ¿no? Delante de Dios. Dios te va a decir, che, mirá, acá mataste, pero señor, estaba defendiendo, por dar un ejemplo, ¿no? Estaba defendiendo a mi hija, estaban entrando unos locos a casa, entraron así, yo no sé qué es lo que podían llegar a hacer, y estaba era la vida de ella o la vida de estas personas que entraban. Eh, ¿qué podrías decir al respecto? ¿En defensa propia o en defensa de un tercero que es una víctima potencial, por así llamarlo? ¿Es pecado o no? El pecado en las escrituras se analiza no solo en base a la acción, sino a la intención. La intención es lo que define si una acción es pecaminosa o no. La acción como tal no es pecaminosa, sino la intención detrás. Esa es la gran diferencia entre la ética cristiana y los demás sistemas éticos, cuyo énfasis está en la acción. Eso siempre va más allá. La intención detrás de la acción. Incluso una acción puede ser buena y ser mala en sí misma, porque la intención podría ser perjuiciosa. Así que desde este tópico, desde esa perspectiva, creo yo que la intención detrás de un evento como ese es lo que determinaría o se tomaría en cuenta en el día del juicio. A ver, quedémonos un instante nada más para entender este punto que va a ser importantísimo para el desarrollo de tu respuesta, ¿no? A ver, si es importante la intención y no la acción, te hago una pregunta para simplemente poder graficarlo mejor a esto, que te soy honesto, nunca lo había pensado de esta manera. Si tenemos, no sé, cultos religiosos paganos, ¿no? Donde se cae en idolatría, ¿no? Hay adoración, por así decirlo en términos bíblicos, adoración a demonios o cosas por el estilo, ¿no? Un ejemplo, este tipo de culto africano, ¿no? ¿Viste? De tipo Umbanda se le suele decir aquí, ¿no? Supongamos de que hay un niño a quien se le enseña, ¿no? Que esto es la verdadera religión y cosas por el estilo. El niño al participar, o ya la persona adulta, ¿no? Con cierto grado de madurez, al participar de ella haciéndola de buena fe, ¿eso no es pecado? Lo que habría que averiguar si realmente es de buena fe. Si estos cultos como tal realmente están marcados por una intención correcta. Pero recuérdate que dentro de nuestra perspectiva reformada hablamos de la depravación total. Entendemos que estas personas que no han sido iluminadas por Cristo ya de suyo están depravados. Y al ser depravados, sus intenciones también. Por lo tanto, como han construido toda una cosmogonía a partir de la negación de la realidad evidente en la que Dios se les muestra, entonces sin duda alguna que sus intenciones son podridas y la evidencia de ellos son los cultos a los cuales se afilian. Esto lo presupone el apóstol Pablo cuando habla de la génesis de la idolatría. Pablo dice que la génesis de la idolatría es un rechazo consciente de Dios. No tuvieron en cuenta a Dios, sino que decidieron adorar a las criaturas antes que al Creador, pero no tenían excusa, porque Dios se les había mostrado en el libro abierto de la creación, porque su eterno poder y deidad son visibles desde antes de la creación del mundo, a través de las cosas creadas les son manifiestas, pero ellos de modo propio quisieron alejarse de Dios para construir su propia historia o para construir su propia manera de entender las cosas. Obviamente esa es una respuesta quizás muy genérica, pero es una respuesta bíblica. Pero y esa respuesta entiendo y está muy bueno y me encanta este punto. Por eso me meto acá para discutirlo porque me encanta y nunca lo había pensado de esa manera y pretendo entenderlo. Digo, el texto al que vos estás apelando es un texto que indica la existencia de Dios, no así la veracidad del cristianismo. Por ende, una persona puede en un culto pagano estar, calculo, entiendo de que tu postura se fundamenta en la depravación total, por ende, ya partimos de una naturaleza caída en la que el hombre se encuentra rechazando a Dios, ¿no? Y en esa condición, pero digo, a ver, una persona tranquilamente podría estar en un culto pagano creyendo en la existencia de Dios tal y como lo fundamenta el texto bíblico y pensando de que esta es la manera correcta de rendirle culto y adoración, ¿no te parece?
Sí, podría, por supuesto. Pero ese tipo de personas, si ciertamente nosotros hacemos un acercamiento a la manera como Dios analiza las intenciones, y yo no pretendo saber cómo Dios analiza las intenciones, pero si lo vemos desde el texto bíblico presenta la idea de que Dios juzga a personas en base a los niveles de conciencia en ese tipo de casos. Es decir, en casos en los cuales no tuvieron una comprensión del evangelio, su conciencia se convierte en el criterio que Dios utiliza para juzgarlos en el día en que serán manifestados todos los pensamientos y designios del corazón humano. Entonces, el día del juicio es un día en el que todas las intenciones son reveladas. Yo desde esta humilde perspectiva no podría decirte sí o no. Esta persona lo está haciendo de esa manera. Es solamente Dios que lo sabe. Pero sí podría decir que la idolatría nace de un corazón depravado y de un corazón cuyas intenciones son malsanas. Así que desde esa perspectiva, con mi miope perspectiva, basada en una comprensión no total de la realidad ontológica que representa en términos escatológicos el juicio final, obviamente yo podría decir que estas personas que actúan de esa manera porque están depravados. Pero si en dado caso actuasen de buena fe, es posible, y esto ya utilizo experiencias históricas que ya son más cercanas a mi comprensión, de que Dios en su misericordia se les revele. Es el caso que me llega a la mente ahora mismo, es el de Sundar Singh. No sé si lo No, conoces. no sé quién es. Te animo a ti, a todos los que te ven, que vean la película Camino al Cielo, se llama. Es una película de la década de los 80, o debe ser más antigua, de los 70, 80. Es una película que narra la historia real de Sundar Singh. Sundar Singh era un joven nacido en una familia hindú muy elevada, de una casta elevada, que creo que se llamaban los Sikh, si mal no me acuerdo ese apellido. Y esta familia era muy idólatra, estaba muy apegada a las costumbres del hinduismo. El padre era una figura muy importante dentro del ámbito del hinduismo, y tenía mucho contacto con los brahmanes. Así que Sundar se crió entre ellos. Su madre era devota de los dioses de la familia, iban siempre de ritual al río Ganges a adorar a sus dioses, y su madre le inculcó estos principios y él era muy apegado a ella murió y él se quedó con esta visión de la vida que su madre tenía. Sundar fue llevado por su padre a una escuela metodista, una escuela de misioneros. Y allá los misioneros le presentaron el evangelio, y lo que hizo Sundar fue rebelarse contra eso. Esta religión de extranjeros que quieren atormentarnos a nosotros y quitarnos nuestra fe, la fe de nuestros padres. Así que quiso convertirse en enemigo del cristianismo. Y lo mejor que pudo hacer para ello fue comprar un Nuevo Testamento, que cuando lo compró, el que lo vendió, que lo conocía, quedó sorprendido. Oh, parece que Dios está tocado a este joven que siempre le hacía la guerra a los creyentes con los amigos, tirando bolas de estiércol donde se reunían los cristianos a orar. Él compra este Nuevo Testamento y lo tira al fuego, diciendo: los libros muertos para las llamas vivas. Y después de eso entró en una crisis existencial que lo llevó al borde del suicidio. Y se cuenta que en una madrugada que no podía dormir, él comenzó a orarle a sus dioses: por favor, si ustedes me pueden ayudar, que se me revelen en este momento, porque si no, a las 6 de la mañana coloco mi cabeza en las rieles del tren. Y se iluminó su habitación y apareció una figura que le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy Jesús. No era ninguno de los avatares que él pensaba, y así él lo cuenta en su biografía, no era ninguno de los avatares que él pensaba que podía aparecerse en esa ocasión de su propia fe, sino el Jesús que él rechazaba. Y Sundar Singh se convirtió en Sadhu Sundar Singh, uno de los más grandes misioneros que tuvo la India
a finales del siglo XIX y principios del XX. Y el primero en ir al Tíbet, la ciudad prohibida, a predicar el Evangelio de Jesucristo, donde se piensa que murió como mártir. Mirá vos, Dios, tremenda Dios. historia, loco. Hay que saber más de. Voy a averiguar más acerca de la vida de este hombre. Tremenda historia, ¿ah? Sí. Para aquellos, y abro paréntesis en esta conversación que mucho no tiene que ver, ¿no? Pero para aquellos que dicen de que Jesús en la actualidad todavía no se revela de esas formas, ¿no? Evidentemente no es el común denominador, nadie va a decir eso, pero ponerle límites a Dios en cuanto a su forma de obrar es bastante negligente, ¿no? Y este caso muestra justamente el punto. Sí, y tengo un caso mucho más cercano. Yo soy cristiano de cuarta generación, pero en la tradición oral de mi familia hay un interesante episodio. Mi bisabuela de parte de madre practicaba hechicería. Era muy común en los campos de mi país que eso fuese así. Ella era una devota de una devota muy, muy enfrascada en el tema de la idolatría dentro de su contexto particular. Y sin embargo, había una vecina que era metodista que llegó allá y estaba trabajando con los niños, daba dulces y les hablaba del evangelio. Mi abuela, que tenía 7 años, quedó encantada con la hermana nena y la hermana nena le habló de Cristo y mi abuela con 7 años escuchó a Jesús y fue salva. Dios la salvó. Mi abuela comenzó a hablarle de Cristo a mi bisabuela. Entonces mi bisabuela la veía simplemente como desvaríos de una niña. Ocurre un terremoto y mi abuela queda tranquila ante la situación porque la hermana nena, que por cierto estaba allí, fue la única de toda la población que se mantuvo serena en medio de la crisis. Así que este impacto de la hermana nena para esta jovencita de apenas 7 años fue muy llamativo. Mi bisabuela, por otro lado, estaba nerviosa por las cosas que estaban pasando. Ella como que vio el contraste, la paz de uno, el conflicto interno del otro. Y tiempo después del terremoto, mi bisabuela tuvo un sueño. El sueño era de que ella caía en un río que la estaba arrastrando y de pronto está clamando a todos los santos que conoce. Ninguno de las entidades que llamó les respondió. Y de pronto una voz del cielo le dice, ¿por qué no clamas a Cristo? Y ella clama a Cristo en su desesperación y brota una raíz de la cual se apela y despierta. ¿Qué significa este sueño?, se pregunta mi bisabuela. Y le cuenta eso a la familia. Y mi abuela de 7 años le dice, es que el Señor le está hablando. Ninguno de los seres que usted clama en esas prácticas rituales sirve de nada. Cristo es su respuesta. Tú estás loca, le dice mi bisabuela. Eso no significa eso. Todavía en su rebeldía no quiere reconocer que justamente el significado correcto es el que le está dando su hija de apenas 7 años. Y sin embargo, después de meditarlo concienzudamente, quedó rendida a los pies de Cristo y mi bisabuela fue una mujer de fe hasta el día en que murió de rodillas orando, en el 98. O sea, te estoy hablando de una situación muy cercana a la tradición oral de nuestra familia y que obviamente presenta a una persona que de buena fe hace una práctica que era incorrecta y al final Dios se le mostró y la sacó de esa práctica. Mirá vos, qué bellas historias que nacen y surgen de conversaciones como estas, che. A ver, para entonces volver a la pregunta que nos llevó a todas estas reflexiones. ¿Es pecado entonces matar en defensa propia? A ver, a mí me parece aclarar algo. Siempre y cuando tu intención para mí no tenga que ver con voy a ir a matar a tal persona, sino voy a evitar que cierto mal se produzca y si lamentablemente para evitar cierto mal se produjo un asesinato, por así decirlo, me parece que la cosa no debe verse tan así como es pecado que te condena o algo por el estilo, porque tal y como dice Néstor hay otra intención y la intención fue evitar que se produzca un agravio
contra una víctima que podés ser vos o puede ser un tercero. ¿Estoy equivocado o eso Por fue así? supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero se podría decir, también se puede aclarar lo siguiente. Primero, de entrada, no es pecado porque la intención es lo que realmente define si una cosa es pecado o no. Tú no tenías planificado cometer ese homicidio, no estaba en ti. Fue algo que ocurrió y simplemente lo que hiciste fue defenderte en ese sentido. Durante mucho tiempo incluso las normas jurídicas entendían que un delito de esa manera no era delito, pero también lo hace desde la perspectiva de la visión cristiana, donde tenemos una justificación tácita del uso de las armas cuando es debido en el momento en que concienzudamente se realiza. Sin embargo, yo creo que el ejemplo que está en la pregunta implícito también es complicado o por lo menos es incoherente. Te voy a decir por qué. Así como tenemos el argumento narrativo de justificar el aborto por causa de violación, sabiendo que no todas las violaciones terminan en embarazo, es posible que también no todos los encontronazos con ladrones o con atracadores o con homicidas deban necesariamente terminar en asesinato. Puesto que si yo tengo un uso concienzudo del arma, yo no voy a tirar a matar. Puedo tirar al pie, puedo tirar a una forma que neutralice al sujeto. Y también se sabe que las personas que se encuentran en una situación como esa, y lo digo porque conozco personas que les ha pasado, el ladrón inmediatamente se le tira al pie, no va a continuar con su acción de robar, sino que sale corriendo. O sea, al final de cuentas, lo que tenemos es que por el instinto de supervivencia, inmediatamente caes herido, tú no vas a proseguir con tus malas intenciones, vas a querer salir huyendo del lugar. Y entonces sería malo, o por lo menos lo vería mal, que el sujeto comience a seguir disparándole en defensa propia, un individuo que ya dio la espalda y está corriendo. Ya eso son cosas diferentes, pero prácticamente de forma genérica, respondiendo, si la situación terminó de esa manera, no es pecaminoso de acuerdo a la intencionalidad. Hay que disuadir, no buscar venganza, ¿no? Se tiene que perseguir la justicia, no caer en la ira y en el deseo de justicia por mano propia, que termina siendo venganza, aplacar las emociones de lo ocurrido, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Y por Eh, cierto, esa es la idea del poner la otra mejilla, es no procurar la venganza. El amor a los enemigos también se sustenta sobre la idea de no vengarte por ti mismo. Y qué llamativo que las personas, esto puede ser una generalización apresurada, pero es posible que sea cierta y válida. El hecho de que las personas que generalmente critican el no uso libre de las armas, son las mismas personas que se deleitan viendo películas donde se estimula esta idea o donde por lo menos el principio de venganza es tan claro, puesto que el morbo de ver a un actor en la pantalla tomando justicia de mano propia es muy reconfortante para los corazones de las mismas personas que abogan por la idea de que no debemos usar las armas de forma indiscriminada. Última pregunta, Néstor, y no te molesto más. Acá hay un interesante planteo recién propuesto por Salvador Vázquez. Dice, Santi, una pregunta. Si una persona permite el abuso a un tercero, ¿se convierte en un cómplice? Te hago una pregunta, Néstor. ¿Hay ciertas circunstancias donde estamos obligados moralmente a disuadir o a defender a ciertas víctimas donde ya la legítima defensa no es una opción, sino que es una obligación para nosotros? Por supuesto que sí. Porque si no, entonces seríamos indiferentes si el cristiano no está llamado a la indiferencia. Te voy a poner un caso clásico, desprendido del celuloide, ya que hemos hablado tanto de películas acá. No sé si llegaste a ver una película que se llamaba Irreversible, de Gaspar Noé. No, no. Estaba Mónica Bellucci en esa No, no, película. no. Yo suelo ver los Avengers. No sé si te suenan. Sí, entiendo. Pero Irreversible es una película un poquito incómoda de ver, debo decirlo, porque es una película que comienza con el final y termina con el principio. Pero en la película se presenta, la trama no la voy a spoilear, Ok, obviamente, ok. pero en la película se presenta una de las escenas más largas de una violación que se ha dado, de acuerdo a lo que tengo entendido, en el celuloide. O sea, en una película, la escena más extensa de una violación. Y se hizo la escena de forma extensa, no solo para alimentar el morbo, y digo no solo para alimentar el morbo porque no es una película porno y no presentan el acto, sino que presentan
a la persona que está siendo maniatada y al sujeto detrás, simplemente, pero no te presentan en ningún momento el acto de penetración como tal. Claro. Así que no es una película tanto para alimentar el morbo, porque cuando ves esa escena te sientes incómodo. Y sorprendentemente, en un momento de esa larga secuencia, aparece una persona, el hecho ocurre en un túnel de un metro, de un tren, en el subway de un tren. Y sale una persona que estaba caminando, que parece que tenía que cruzar por ahí para tomar el tren. Cuando ve el hecho, se queda unos minutos mirando de lejos, tú lo ves a lo lejos, como con el deseo de decirle, pero caramba, entra y defiende a esa pobre mujer. El sujeto se queda detenido y luego da la media vuelta y se va. No interviene en el acto. Esa imagen es muy importante y vale más que 1000 palabras. El cristiano tiene el compromiso de intervenir ante una situación que está afectando a un tercero. Sea como sea, debe hacerlo. Sea que tome al sujeto por los cabellos y le dé una buena trompada, o sea que tenga que disparar, obviamente, para tener que salvar a esa pobre mujer. No puede ser indiferente, porque el llamado de la ética cristiana es el llamado de ver a la persona que está en el contenedor, que está en la acera, herido, porque los atracadores lo han dejado medio desnudo, y no hacer como el sacerdote o el levita. Grandioso, Néstor. Muchas gracias. La verdad que nos ayudaste a despejar un montón de dudas para la gente que no lo conoce a Néstor Díaz. Gracias por haberse quedado con nosotros hasta el final de este interesante diálogo. Les invitamos a que puedan pasarse por el canal de nuestro amigo Santiago Alarcón para que le puedan pegar una suscribida y, como no, también sigan comentando y compartiendo estos videos desde nuestro canal El Teólogo Responde, y al mismo tiempo les invitamos a que se den una pasadita por nuestras redes sociales, especialmente por el Instagram de @Prof Néstor Díaz, el Twitter Responde Teólogo y el Telegram con el nombre mío @Prof Néstor Díaz. Les animamos que puedan participar junto con nosotros y les dejaremos los links en la descripción.